Vale, ya está, la grabación se ha iniciado. Perfecto. Bueno, pues buenos días, buenas tardes. Esta hora no sé muy bien ya ni si entra en tardes días. Bueno, comentaros que seguimos con los talleres y cursos en el marco del programa Somos Saludables. En este caso, hemos elegido un tema que es gestión de las emociones y en concreto gestión del miedo, que lo podemos enclavar en lo que sería psicosocial, en vez de prevención, bueno, salud, pero no algo relativo pues como a dietas, nutrición, como hemos hecho en otras ocasiones, sino con un tema más psicosocial. Este curso pone final a los cursos que vamos a hacer en el año 2024. Sí que tenemos programados y queremos continuar con esta serie de talleres y cursos en el año 2025. De aquí os hago un llamamiento a todos los que estáis conectados ahora mismo para que si tenéis algún interés particular en desarrollar algún taller, pues me lo hagáis llegar. Un tema en concreto, oye, mira, o creéis que puede ser interesante retomar algunos de los que ya hemos llevado a cabo, pues bueno, que este es el momento para transmitíroslo. Lo he comentado también así en el boletín interno de noticias, que he hecho un compendio de todos los cursos que hemos hecho en este 2024, y os invito por favor a que si tenéis alguna iniciativa o tema que queréis tratar, pues me lo hagáis llegar pues para poder gestionar también otro taller y programarlo a lo largo del año 2025. Dicho todo esto, que no es poco, estamos hoy con Elena Gorostidi, psicólogo coach y experta en recursos humanos, que ya tuvimos la ocasión de conocerla en el taller anterior, y la verdad que resultó súper interesante, así que vamos, este seguro que va a ser igual de interesante para todos, porque el tema, yo creo que, bueno, como hemos estado hablando, es algo a lo que nos enfrentamos todos en nuestro día a día, ¿no? Así que nada, Elena, cuando tú quieras, yo ya callo, todo Muy tuyo. bien, Natalia, muchísimas gracias. Para mí es un placer poder volver a estar aquí con todas vosotras y con todos vosotros compartiendo estos momentitos de conocimiento, ¿no? Y de conocimiento acerca de nosotras mismas, de nosotros mismos, algo tan importante. Como bien ha dicho Natalia, mientras dábamos un poquito de tiempo a que os conectaseis, bueno, estábamos hablando, ¿no? De que el miedo es una emoción que no nos permitimos reconocer, porque hay muchas personas que podemos llegar a pensar que conectar o reconocer el miedo me conecta con la vulnerabilidad y entonces soy menos que o valgo menos que también iremos hablando de eso a lo largo de la formación. Hay dos emociones que le comentaba a Natalia que o se transitan o no desaparecen y son el miedo y la vergüenza, ¿vale? Concretamente vamos a hablar del miedo, que es para muchos y para muchas un gran desconocido y es una emoción que si nos permitimos transitar, si nos permitimos traspasar y ver qué hay detrás de esa emoción, entender el para qué, entender el cómo mi organismo, mi cerebro funciona y cómo eso se revierte en resultados en mi comportamiento, en mi forma de pensar. Si nos permitimos comprender, procesar e integrar esta información, pues se marca una gran diferencia en nuestra vida y aumenta la calidad de la misma, porque eso va a hacer que nuestra zona de confort se vaya ampliando y que los límites de la misma vayan creciendo, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con el crecimiento y con el aprendizaje en los seres humanos. El miedo, con la formación de hoy lo que pretendo es, bueno, pues que aprendamos a mirar al miedo desde otro enfoque para esto que os acabo de comentar, para obtener más éxito en nuestra vida y en la resolución de los problemas o de las encrucijadas, ¿no? Que se nos van planteando en nuestro día a día, tanto en el ámbito o en el área laboral, académica, personal, familiar. Tenemos que reconocer, y también pretendo que con este ratito que compartimos reconozcamos las trampas y los autoengaños relacionados con esta emoción tan potente y que integremos unas pequeñas estrategias sencillas para aprender a gestionar a este gran fantasma que tanto nos limita, ¿no? Y que tanto perjudica a nuestra salud cuando
campa a sus anchas. ¿Qué es el miedo? ¿No? Pues hablamos de miedo, pero ¿qué es el miedo? El miedo es esa emoción de ansiedad tan complicada de gestionar, tan difícil de controlar y que, bueno, nos puede llegar, se despierta cuando sentimos, pensamos que se nos puede llegar a causar un daño físico, un daño emocional, un daño en nuestro patrimonio. Y tanto el objeto que causa ese miedo como la posibilidad de causar yo miedo a los demás, porque eso también es algo que se da. Yo en consulta me encuentro muchas veces con personas que su miedo está relacionado con ¿y si hago daño a alguien? ¿Y si insulto a alguien? ¿No? Son cosas que las personas refieren en terapia. Bueno, pues ese daño, ese objeto que causa el miedo o esa posibilidad de causar miedo, de causar daño a los demás, puede ser real o puede ser imaginario. Luego iremos viendo, ¿vale? Y también el miedo está relacionado con ese sentimiento de sospechar o que algo puede ocurrir, esa preocupación, ese ocuparnos de los acontecimientos antes de que lleguen, ¿ok? Em, Vamos a ir viendo también cómo en ese hablar entre las personas, ese gusto por la dimensión humana, por el conocimiento, nos da la oportunidad de entablar relaciones interpersonales, de preguntar y de indagar. Y cuando hablamos con las demás personas, vemos, y esto tiene que ver con lo que antes comentábamos, tú y yo, Natalia, vemos cómo la respuesta ante el miedo es unánime. Absolutamente todas las personas sentimos miedo antes de lanzarnos a un proyecto nuevo, a una obra nueva, a un reto de mayor responsabilidad, pero a pesar del miedo, nos toca dar ese paso adelante, tomar aire, confiar en lo que yo he aprendido y fluir, dejarme llevar, ¿vale? Si además añadimos el ingrediente extra que después también os iré explicando de ilusionarnos por anticipado, visualizando el resultado que podemos lograr, proyectando delante de nosotros una imagen positiva de que todo va a salir bien, ¿vale? Pero entendamos que absolutamente todas las personas sentimos miedo. Todas, absolutamente todas, ¿vale? Sin diferencia. Lo único que es que algunos nos permitimos lanzarnos a la deriva. Todos somos iguales. Sentimos emociones, tenemos un cuerpo emocional que está constantemente dándonos información, disfrutamos, nos conmovemos, nos ilusionamos, nos asustamos de igual manera. Pero para superar los miedos, la gran diferencia es esta que os estoy explicando y es, no tiene que ver con que tú sientas miedo, no. Tiene que ver con que te permitas transitar ese miedo, te permitas sostener la incomodidad tan grande que nos produce el miedo antes de lanzarme a eso que no conozco, a eso que me genera incertidumbre. El miedo, como os decía hace unos minutos, es una emoción que no se supera, no se elimina. El miedo hay que transitarlo, hay que vivirlo y tenemos que ver a esta emoción como esa puerta de entrada a eso que está nuevo ahí delante, así que transitar y atravesar esa puerta es lo único que nos queda para poder ir gestionando esta emoción. Y es que hay momentos en la vida en los que uno no tiene tiempo para pensar, no tiene tiempo para gestionar de forma como muy analítica y no nos queda otra cosa que confiar en lo que yo llevo aprendido durante un tiempo, me voy a mantener alerta de forma adaptativa, voy a estar serena o sereno también en esta moverme la incertidumbre y voy a confiar en mí, ¿no? En lo que yo soy, en lo que yo sé hacer. Se trata también de soltar las riendas del control que desde nuestra mente, desde nuestro ego, se nos invita a hacer, ¿no? Y permitir que tanto tu mente como tu cuerpo vayan replicando eso que ya saben. Esto, por ejemplo, para que entendamos, os pongo un ejemplo, pasa mucho con el baile, ¿vale? Tú estás en la clase de bachata
por ejemplo, y estás ahí con la profesora o con el profesor aprendiendo y estás integrando los pasos o la coreografía que nos están enseñando, ¿no? Pero luego resulta que sales a ese momento social, a ese baile social, y tienes que confiar cuando alguien te saca a bailar en que mi mente y mi cuerpo han integrado ese aprendizaje y lo voy a saber hacer, ¿vale? Pues con el miedo pasa esto. Confiar en que lo que he aprendido va a saber hacerlo tanto mi mente como mi cuerpo, replicándolo, ¿vale? Em, el miedo es una emoción muy Perdona, Elena, incómoda. Que un comentario. La cita que de Nelson Mandela era buenísima. La cita que tenías en la diapo anterior Vale, sí, vale, sí, vale. es, Mira, es, es, vamos a leerlo. es Nelson Mandela, preciosa. sí, decía, aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es quien no siente miedo, sino el que vence ese temor, ¿no? Resume un poquito lo que estábamos diciendo, ¿no? Ujú. Tengo que transitarlo, voy a sentir miedo, pero me tengo que permitir transitar esa emoción para poder aprender lo que esta emoción tiene que decirme, porque todas las emociones que sentimos tienen un mensaje, ¿vale? El miedo está relacionado bueno, con el peligro y con la incertidumbre que vamos a ir viendo paso a paso a lo largo de la formación. Pero sí que es cierto que el miedo es una emoción muy incómoda de sentir, ¿vale? Es muy complicado de gestionarlo y esta complicación, esa incomodidad no es en vano, porque es la forma en la que nuestro cerebro tiene de avisarnos de que algo que tenemos ahí delante es peligroso, ¿vale? Pero tenemos que tener presente que nuestro cerebro pues tiende a ser un poquito exagerado, ¿eh? El pobrecito nuestro. Entonces, todo, absolutamente todo, lo ve en términos de supervivencia, porque la misión última que tiene nuestro cerebro es mantenernos con vida, ¿vale? Así que cuando escuchamos esa vocecilla que nos está avisando de un peligro, ¿vale? Yo sé que eso no es agradable y nos cuesta mucho desobedecerla, porque está ahí todo el rato, nos mete en una especie como de rumiación, ¿no? Y es cierto que en muchas ocasiones atender esa vocecilla nos pone a salvo de conductas temerarias, ¿no? De poner el coche a 300 en la carretera o de hacer ciertas cosas que podían entrañar un riesgo vital para nosotros, ¿no? Pero estaremos todas las personas que estamos aquí compartiendo ese ratito de acuerdo en que cuando yo acepto un ascenso, cuando tengo que afrontar un reto nuevo, cuando cambio de residencia, cuando me alejo de mi pareja para hacer una formación, ahí nuestra vida no está peligrando, ¿no? Y puede que, aunque sepamos que esto no es un peligro vital, nuestro cerebro nos lo haga ver como realmente peligrosa. Esto es una trampa, ¿vale? Y tenemos que aprender a diferenciar cuando eso que tengo ahí delante realmente es peligroso o cuando simplemente es algo desconocido que me genera cierta incertidumbre y que tengo que trascender, tengo que traspasar. Lo iremos viendo, ¿eh? Os he puesto aquí esta fotito de la planta, ahí como con las raíces colgando, porque es un ejemplo que yo utilizo mucho en terapia para explicar a las personas que cuando el miedo y qué es lo que me pasa cuando yo siento miedo. Imaginad que queréis trasplantar pues esta plantita, ¿vale? Y está en su macetita pequeña, ¿vale? Y queremos que se haga grande, ¿no? Porque vemos además que en esta maceta chiquita pues es como que ya la plantita no puede crecer, ¿vale? Hay un momento en el que cuando la planta está ahí en su maceta pequeña, bueno, pues ahí conoce eso, ¿no? Pero ahí siente presión, no puede crecer. Y hay un momento en el que cuando la cogemos y están todas las raíces ahí colgando, ¿vale? Sentimos como ese vacío, no sé a dónde voy, no sé qué es lo que tengo delante, pero sé cuando ya me pasan a esa maceta más grande que, ostras, esto era lo nuevo, ¿no? La tierra nueva, la maceta más grande, donde me voy a permitir crecer, ¿no? Que el crecimiento y el aprendizaje es algo también innato en los seres humanos, ¿verdad? Entonces,
que entendamos que el miedo muchas veces es vernos un poquito en esta comparación con la plantita y las raíces colgando, ¿no? No estoy sujeto a nada, no sé a dónde voy, no lo tengo muy claro, pero sé qué es lo que tengo que hacer para ampliar los límites de mi zona de confort y crecer. Vale, y bien hasta aquí. Si Sí, hay sí. preguntas o dudas, me decís, ¿vale? ¿Y cómo fabrica miedo nuestro querido cerebro? Pues el miedo, nuestro cerebro nos hace ver situaciones de peligro donde no las hay. Esto es un requisito que tenemos que tener muy claro. Y el cerebro fabrica miedo cuando está asustado. Y el cerebro se asusta ante la incertidumbre. Incertidumbre y cerebro son enemigos máximos. Cualquier situación que no conozcamos, que no hayamos hecho antes, genera incertidumbre en el cerebro colapsa y nuestro sistema límbico cerebral empieza a hacer un escáner de la situación, busca en su disco duro información de si hemos hecho antes esta actividad, esta acción, este movimiento, y si no hay referencias escritas, no hay información emocional, sensorial, la amígdala, que es el centro de control del miedo en nuestro cerebro, se enciende, se activa y empieza a enviar un mensaje de alerta de, por favor, tenemos que evitar que este ser humano haga esto a toda costa, ¿vale? ¿Cómo lo consigue? A través del miedo. El miedo es la forma en la que nuestro cerebro nos dice que eso que pretendes hacer no lo has hecho nunca antes. No hay registros escritos y no sabes qué es lo que va a pasar, así que lo mejor es que lo evites porque puede poner en riesgo tu vida. No hay información, ¿de acuerdo? Ponernos en peligro implica lanzarnos hacia eso sin saber si eso que vamos a hacer va a salir bien o mal. Si sale mal, porque a veces en la vida salen cosas mal, ese pensamiento se habrá convertido en un hecho, ¿vale? Aquí mi consejo es que sopesemos si ese riesgo que con el que estamos conectando es un riesgo que va a tener consecuencias para nosotros, si se va a tratar de una inversión en la que vamos a perder todo nuestro patrimonio porque realmente es una inversión de riesgo, si es un todo o nada, ¿vale? Y seamos conscientes de que en muchas ocasiones en la vida no se gana y tenemos que ver estas situaciones de peligro como que no supongan un riesgo vital para nosotros, ¿no? Pero cuando veamos que simplemente se trata de una situación desconocida, incierta, que tiene que ver con, pues sí, con esa incertidumbre, transitar el miedo, vivir esa experiencia, ya solo de por sí tiene un beneficio para nosotros, ¿no? El miedo, además, también es un mecanismo que está muy arraigado y su funcionamiento a nivel cerebral es muy rápido. Hay unos núcleos, no voy a soltar ninguna chapa de fisiología cerebral, pero sí que quiero que sepamos que hay unos núcleos amigdalinos que están justamente en los lóbulos temporales, están aquí, justamente encima de las orejas, y ante una situación de alerta, de incertidumbre, reducen el riego sanguíneo hacia el lóbulo prefrontal, el neocórtex, que es desde donde podemos tomar decisiones reflexionadas, desde donde pensamos de forma racional, creamos soluciones, tomamos distancia de las situaciones, ¿vale? Por eso, cuando sentimos miedo, cuando estamos en alerta, tenemos como una especie como de niebla mental, no podemos pensar bien, tenemos como la mente embotada. Este es un síntoma muy característico, por ejemplo, en la ansiedad, ¿no? En los trastornos de ansiedad con los ataques de pánico. Estamos como en una visión de túnel y no somos capaces de encontrar alternativas. Y es que los núcleos amigdalinos están haciendo su función de reducir el riego sanguíneo a esta zona de aquí, ¿vale? Desde esta zona de aquí, desde el neocórtex, nuestro cerebro puede reflexionar y ver de forma racional si tenemos las habilidades y el conocimiento para afrontar esa tarea novedosa con éxito, ¿vale? Si yo tengo esto bloqueado,
la señal que desde la amígdala se me envía, la amígdala, os recuerdo, es el centro de control del miedo, es ni se te ocurra, humano, hacer esto, porque no lo has hecho antes, yo no tengo registro, estamos en peligro y puedes morir. Es así de exagerado nuestro cerebro, ¿eh? Funciona en términos de supervivencia. Entendamos que, por ejemplo, en el mundo de la psicología, en terapia, hay personas que tienen estos núcleos amigdalinos dañados y que son personas que están realizando conductas temerarias constantemente. Son personas que buscan el peligro, ¿vale? Y también, sin tener los núcleos amigdalinos dañados, cada persona genera miedo, sí, pero de forma distinta, ¿vale? Y esto depende de tu educación, de cómo hayan sido tus vivencias y de cómo sea tu sistema de creencias, ¿vale? Por ejemplo, por poneros una situación de terapia, ¿no? Un ejemplo real. Yo tuve hace poco a una chica en consulta, ella provenía de una familia, eran bueno, pues testigos de Jehová, muy estrictos, muy dogmáticos, y lo que a esta chica le pasaba es que como le habían metido pues desde chiquitina, que no se podía juntar con otras personas porque, bueno, pues porque el demonio se la podía llevar a no sé dónde, pues desarrollaba un miedo brutal en la interacción con los demás, ¿vale? Entonces, la emoción de miedo la vamos a sentir todas las personas, pero dependiendo de la educación, vivencias, sistemas de creencias, va a tener mayor o menor intensidad o va a estar relacionada con un tipo de miedo, ¿vale? Esto es importante que lo veamos, ¿eh? Pero hay que traspasar ese miedo, sea como sea, tu mundo se va a ir haciendo cada vez más rico, vas a ampliar tu zona de confort y vas a tolerar cada vez muchísimo mejor la novedad, la incertidumbre, de forma realmente enriquecedora y adaptativa, ¿vale? Siempre que conectamos con nuestras zonas de confort, lo más natural, como he dicho al principio, es que absolutamente todas las personas sintamos miedo. Lo dañino no es que tú sientas miedo cuando conectas con los límites de tu zona de confort. Ten en cuenta que cuando yo estoy en los límites de mi zona de confort, lo que yo estoy viendo es que desde aquí, esto lo conozco, pero yo no sé qué hay aquí. Entonces, es normal y natural que todas las personas conectemos con el miedo. Pero esto no te hace daño. Lo que te hace daño es dejar de tener miedo y que el miedo te posea a ti. Porque aquí es cuando entramos en pánico. Y cuando entramos en pánico, nos paralizamos y lo que hacemos es, ups, no voy a ir por ahí, mi vida está en riesgo, eso no lo conozco. Echamos unos pasitos hacia atrás y sí que es cierto que volvemos a conectar con nuestra zona de confort donde absolutamente todo lo conocemos, donde estamos a salvo de ese peligro que la incertidumbre me estaba diciendo que podía estar ahí, ¿vale? Pero donde no voy a crecer. Y os puedo asegurar, y me encuentro con esto cada día en terapia, que las personas que no se permiten conectar con los límites de su zona de confort, sentir miedo y decir, voy con miedo, es decir, ¿me vas a acompañar? ¿Vas a estar aquí conmigo? ¿Miedo? ¿Voy? Cuando no hacemos esto, hay un sufrimiento increíble. Y sin darnos cuenta, lo que pensábamos que nos estaba poniendo a salvo de esa cosita que yo no sé qué hay ahí detrás de esos límites, y pensamos que estamos haciendo algo adaptativo y protegiéndonos de ese peligro, va haciendo que los límites de mi zona de confort cada vez se vayan ajustando más, yo sienta cada vez más presión dentro de esa zona de confort que pasa a convertirse en una zona de disconfort. Voy a ampliar miedos, voy a generalizar miedos de forma masiva, ¿vale? Y
me voy a colocar en una situación realmente desadaptativa en mi día a día, generando trastornos de ansiedad, ataques de pánico, y cuando aparecen estas emociones son concomitantes con trastornos del estado de ánimo como depresión, ¿no? Son personas que realmente viven constreñidas en una situación que les ahoga. Y esto pasa en el día a día en terapia con las personas. Es lo que más nos limita a los seres humanos, por eso aprender acerca del miedo es vital. Y también tenemos que ver cómo la vida no suele ser en términos de blanco y negro. Hay una escala de grises, chicos, chicas, ¿vale? Lo que pasa es que nuestro cerebro no ve esa escala de grises, pero yo, sabiendo esta información, tengo que aprender, tengo que integrar la forma en la que le tengo que mostrar a mi cerebro que no tiene que ser blanco y negro, que yo puedo probar esto que hay aquí en el medio y que puedo probar algo y me puedo permitir cambiar de opinión. Puedo dar marcha atrás. Puedo decir, bueno, esto no es lo que pensaba, no es el rollo que quería conseguir y entonces doy marcha atrás. Pero me permito ir, no es me quedo atrás porque no sé qué hay, ¿de acuerdo? Importante esto. Vamos a entender, he tratado de resumir los dos miedos más potentes con los que los seres humanos conectamos. Uno es muy dañino y es el miedo a no ser suficiente. Es algo innato porque los seres humanos tenemos la necesidad innata de estar a la altura de nuestros pares, de nuestros coetáneos, ¿vale? Pero vivimos en una sociedad en la que impera una comparación descompensatoria y vamos comparándonos con los demás. Esto nos genera muchísimo daño porque desde aquí, en esa comparación, yo voy a ver qué tan buena soy o qué tan malo soy o me estoy comparando. Me genera mucho sufrimiento, ¿vale? Tenemos que ser capaces de desmontar los miedos de forma racional, pero hay miedos con respecto a esto, a no ser suficiente, a esa comparación que muchas veces es inevitable, ¿no? Que está tan arraigado que genera unos sentimientos, unas emociones muy físicas, unas consecuencias físicas que son muy complicadas de superar, ¿vale? Generalmente las personas en esa comparación descompensatoria que hacemos con los demás, físicamente suelen tener dolores de tripa, angustia, bloqueo, niebla mental, ¿no? Es algo que está muy arraigado físicamente con nosotros porque el miedo a no ser suficiente es innato en los seres humanos. Pero este miedo no se supera, hay que atravesarlo. Lo voy a repetir mucho a lo largo de hoy para que se nos quede ahí el mensaje de atravesar los miedos. Tenemos que saber de dónde viene este miedo a no ser suficiente, pero no se va a ir. Y tenemos que hacer esa tarea sintiendo miedo. Solo lo vamos a vencer de esta forma, ¿vale? Así que cuando nos encontramos con este miedo a no ser suficientes, a no dar la talla, a no llegar a eso que se nos pide, tenemos que recordar cómo en otras ocasiones probablemente lo hayas logrado hacer, hayas atravesado esta adversidad y hayas demostrado tu valía sin compararte con absolutamente nadie. Cuando hacemos esto, nuestra parte racional ya tiene esa información, ¿vale? Simplemente solo faltaría que nuestro cuerpo se dé cuenta de que puede, ¿no? Para que aunque yo sienta un poquito de angustia, aunque yo sienta un dolor de tripa, aunque yo sienta ese malestar en la zona del pecho, si yo me permito transitar esto y respiro profundamente y confío en lo que yo sé y en lo que yo soy sin compararme con nadie, cuando me lanzo a mi miedo, este miedo cada vez se va a ir haciendo más pequeño, ¿vale? No nos comparemos con nadie,
en nuestro ciclo, en nuestro desarrollo vital, tengamos en cuenta que este es uno de los miedos enormes con los que los seres humanos conectamos, ¿vale? Y sepamos que hay unas consecuencias físicas que son las más difíciles de gestionar, de sanar, por así decirlo, pero que ese dolor de tripa, que esa presión en el pecho o que ese temblor, no, esas parestesias que son, las parestesias son ese adormecimiento de los deditos, como de la yema de los dedos o de los pies, pasan las manos y los pies, que a pesar de sentir esto físicamente, vayamos. Y a fuerza de ir, esto físico se va a ir haciendo cada vez más pequeño, al igual que ese miedo con el que estamos conectando, ¿vale? El segundo gran miedo, y esto es también, son muy importantes los dos, es el miedo a que no me quieran. El sentido de pertenencia, ya lo decía Bert Hellinger, fundador de la psicología sistémica, que es esa parte de la psicología que estudia los sistemas a través de los cuales nos movemos los seres humanos. El sentido de pertenencia es innato en los seres humanos. Buscamos pertenecer. Está muy relacionado evolutivamente con nuestra supervivencia, ¿vale? Establecer lazos de protección, de amor, está en nuestro ADN, lo llevamos impregnado. Necesitamos amor y gracias a esta necesidad vamos estableciendo relaciones de apego. Aquí en el apego nos podríamos pegar un ratazo también, no vamos a entrar en esto, ¿verdad? Pero tenemos que tender, y es la visión que os doy, a tener un apego seguro, ¿vale? Confiando en mí y en la persona o las personas que tengo delante, ¿vale? Pero el miedo a que no nos quieran, a no gustar, a no encajar, este miedo no lo podemos convertir en algo patológico. Los seres humanos somos seres electromagnéticos, estamos constantemente emitiendo energía, es una parte muy importante en nuestra composición humana, y va a haber veces en los que conectes con alguien energéticamente, que le gustes, que te guste, que haya un match, ¿vale? Y otras veces que no. Y cuando yo no encajo con alguien, cuando yo no encajo en un lugar, cuando no gusto o cuando no... ¿Te has acordado, Natalia? Sí, pero yo no puedo hacer nada. Ya. Yo iba a decir una anécdota que conocí a alguien que no tenía miedo, Que te que le llevaba, tenía. que nunca tenía miedo, Ah, porque le llevaba muchas veces la contraria a su mujer. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Y despliega, ahora. Perdona, despliega Elena, su que radar. te habíamos perdido. ¡Ay! Vale, y vale, pues empiezo con me quedo en el apego, ¿vale? Que os decía que Venga, esto lo hemos escuchado, que tenemos que tender a un apego seguro, ¿vale? no. Y lo que os decía, ¿no? Y es que el miedo a que no nos quieran, el miedo a no gustar, a no encajar, no lo podemos convertir en algo patológico, ¿no? Lo que os había dicho es que, bueno, la energía es algo que nos define como seres humanos, somos seres electromagnéticos, y todos en mayor o menor medida, cuando hemos entrado a un lugar o nos han presentado a alguien, hemos sentido si esa persona me da buen rollo o no me da buen rollo, ¿vale? En las relaciones interpersonales hay veces en las que, o se darán ocasiones en las que mi energía no va a cuajar con la de la otra persona, no voy a gustar, no me van a gustar, no voy a encajar y no pasa absolutamente nada, ¿vale? Tengamos en cuenta de que esta búsqueda de amor es así desde que nacemos, porque cuando somos chiquitines necesitamos de la atención y del cuidado de nuestros mayores para poder sobrevivir. Si tú dejas a un bebé a la intemperie, pues no va a sobrevivir, ¿de acuerdo? A la amígdala, este dato, la amígdala, centro de control del miedo, no se le pasa por alto y despliega su radar para ver quién nos quiere, ¿vale? Hasta aquí, ¿bien? Lo hace así desde que nacemos, los que tenéis o las personas que aquí tengáis hijos e hijas, lo podéis ver y vais viendo cómo en los seres humanos vamos adoptando esas actitudes que yo sé que gustan.
¿para qué? Para recibir amor, para recibir atención. ¿Os dais cuenta cómo vuestros peques a lo mejor igual hacen algo y enseguida os miran, ¿no? Para buscar esa aprobación, ¿no? Y qué guay, que es que lo he hecho bien y mamá y papá o los abuelos o abuelas están contentos, ¿no? Pero esto tiene una gran contraprestación para nuestra identidad, porque muchas veces nos diluimos en los demás, en lo que los demás necesitan, en lo que los demás quieren, buscando esa aprobación, buscando ese amor, ¿no? Y cuando yo le doy más importancia a recibir esa aprobación, a recibir ese amor, que a mí, que a lo que yo soy, mi identidad sufre. Y desde aquí, esta sería el pilar desde el cual establecemos relaciones de dependencia en la vida adulta, ¿vale? Estamos muy acostumbrados a que nos quieran, a que nos acepten y si tenemos por delante un cambio importante que pueda llegar a poner en riesgo esto, conectamos con el miedo, ¿vale? Sea real o no. O sea, si yo pienso que si acepto ese puesto de trabajo o ese ascenso, mi relación con familia, pareja, hijos está en riesgo, pues yo voy a conectar con el miedo, ¿vale? Tenemos que ser conscientes de que tenemos un mundo afectivo seguro que permanece constante y este mundo afectivo está separado del profesional, ¿vale? Esto es del profesional, del académico, es importante que esto lo veamos, ¿vale? Y nuestro cerebro necesita que le recordemos esto constantemente, que hagamos lo que hagamos, mi mundo afectivo va a permanecer seguro. No podemos agradar a todo el mundo y esto nos lleva a conectar muchísimo con nuestra identidad y a respetarnos, pero esto no significa que los demás no nos importen, ¿no? No significa que no nos tengamos que esforzar por hacer el bien a nuestro alrededor. Simplemente lo que quiero que integremos es que si actuamos en base a nuestra escala de valores, con buena intención, desde el respeto hacia mí mismo, hacia mí misma, hacia mi entorno y hacia las demás personas con las que cohabito, ahí termina mi responsabilidad, ¿vale? Cómo lo acepten las demás personas, cómo acepten mis acciones, cómo acepten lo que yo digo, lo que yo soy, ya no depende de mí, depende de ellos, de ellas. Cuando nuestra mente, nuestro cerebro, nuestra esencia integra esto, cuando lo introducimos en nosotras mismas, en nosotros mismos, el miedo a ser querido, a no ser querido, se vuelve mucho más sano, ¿no? Porque me estoy portando bien contigo, te voy a decir lo que me sienta mal o voy a aceptar este ascenso o este reto. Lo voy a hacer desde el respeto y luego ya lo que se genere en ti es tuyo. ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, sí. Vale, perfecto. Bien, el miedo y nuestro cerebrito, ¿vale? Nuestro cerebro. Bueno, ya hemos visto que el miedo bloquea gran parte de nuestro cerebro, ¿verdad? Y que al generarse este bloqueo hay grandes alteraciones a nivel psicológico y a nivel fisiológico, reacciones fisiológicas que todas y todos en mayor o menor medida en algún momento seguramente hayamos sentido, es esa aceleración del ritmo cardíaco, esas palpitaciones, ¿verdad? Esa respiración probablemente mucho más entrecortada, mucho más superficial y todo esto hace que el riego sanguíneo se derive a esas zonas de nuestro organismo que están relacionadas con nuestra supervivencia. Lógicamente va a llegar mucho más sangre a las piernas, por ejemplo, para correr o ponernos a salvo de ese peligro, que a nuestro tubo digestivo, que es el gran perjudicado en una emoción cuando conectamos con el miedo, ¿no? Cuando tenemos miedo no tenemos hambre, cuando tenemos un miedo que se ha proliferado en el tiempo vamos a tener inflamación en el estómago, vamos a tener intolerancias, vamos a hacer malas digestiones e incluso vamos a conectar con grandes alteraciones en nuestro tránsito intestinal, ¿vale? Otra
otro aspecto que nos pasa, por ejemplo, cuando estamos muy conectados con el miedo y no afrontamos esta emoción, no la transitamos, es como la libido sexual baja, como duermo y descanso peor, ¿vale? Y es que nuestro cerebro está en modo supervivencia, ¿vale? También cuando conectamos con el miedo, hay una parte de nuestra neuroquímica que se altera y empezamos a segregar al torrente sanguíneo hormonas del estrés como la adrenalina, la noradrenalina, las catecolaminas y el cortisol. Y el cortisol lo que hace es viajar al lóbulo frontal, al neocórtex, lo inunda por completo y aparece esa sensación de nieblina mental, de no poder pensar con claridad, de no poder tomar decisiones racionales, tomar distancia de la situación que estoy viviendo y poder afrontar esa situación, ¿vale? Es importante que activemos nuestro lóbulo prefrontal para evitar que la amígdala, el centro del control del miedo, haga de las suyas, ¿vale? Cuando yo activo el lóbulo prefrontal izquierdo, que es justamente esta zona que tenemos aquí, encima de la ceja, voy a poder tomar decisiones mucho más seguras, más determinadas y voy a poder ver muchos más recursos a mi alrededor. Cuando activamos el lóbulo prefrontal derecho, voy a ser capaz de pedir ayuda. Esto es vital cuando conecto con la emoción del miedo. No lo hacemos. Entonces, porque no activamos en la zona prefrontal, no pido ayuda cuando siento miedo, cuando conecto con esta dificultad, no me apoyo en los demás, ¿vale? Y poder activar esta zona me permite realizar esta acción y me va a permitir relacionarme muchísimo mejor con mi entorno para poder aprender de él, ¿vale? ¿Cómo activamos el lóbulo frontal y prefrontal? Con un ejercicio que después os voy a mostrar, una herramienta, un consejito, y es la visualización. Realmente potente, ¿vale? Después os lo explico. El miedo, chicas, chicos, es parte de nuestra vida, ¿vale? Pero tenemos que aprender a calmar nuestro cerebro. Tenemos que luchar, tenemos que proteger nuestra comodidad dentro de que sabemos que estamos en una zona de confort que tiene unos límites y que conectar con esos límites de mi zona de confort me va a permitir ampliar la misma, no sin sentir incomodidad, ¿vale? La vida que te desarrolla, que te hace crecer, que te coloca en esa posición de satisfacción, comienza desafiando y ampliando esta zona de confort, ¿vale? Si te permites sentir el miedo, transitarlo, traspasarlo, eso te va a indicar el camino de crecimiento que tienes por delante y descubrir eso. Eso que buscas, eso que necesitas, ¿vale? Y eso que muchas veces se dice, ¿no? Tú cuando algo te da miedo y tienes el miedo ahí delante y vas hacia ahí, detrás está justo eso que querías, ¿vale? Os voy a dejar unos consejos para que aprendamos a gestionar el miedo desde un lugar mejor, desde un lugar más seguro. Importante el descanso. Tenemos que dormir 7 u 8 horas al día. Si dormimos, a veces esto me pasa muchas veces también en terapia. Hay personas que entre semana van a tope y que duermen una media de 4, 5, 6 horas, ¿vale? Y después llega el fin de semana y dicen, no, pero el fin de semana recupero. El fin de semana me pego unas camadas de 10 horas, 12 horas. Y yo les digo, pues fíjate, lo estás haciendo de pena los 7 días de la semana, ¿vale? Tenemos que dormir 7, 8 horas. Dormir de menos es igual de dañino para nuestro organismo que dormir de más, ¿vale? Así que vamos a intentar regular nuestros ritmos circadianos, esos ritmos que regulan el sueño y la vigilia, y vamos a ver cómo está nuestro descanso, porque realmente es un ingrediente fundamental para poder gestionar el miedo desde un lugar mejor, ¿vale? Aquí os invitaría a que veáis si os levantáis descansados. Dormir no es lo mismo que descansar y que lo tengáis esto un poquito en cuenta
pues para trabajar estas áreas de mejora que además estamos en un momento del año propicio para ir deshaciendo hábitos no saludables e integrando e instaurando otros nuevos, ¿no? Con ese comienzo de año que tenemos aquí ya delante en un abrir y cerrar de ojos. La respiración. Cuando tenemos esa respiración superficial, este patrón de respiración le está mandando una señal a mi cerebro de que necesita estar activado y necesita tener miedo porque estamos en peligro. Este patrón de respiración superficial que igual en alguna ocasión habéis sentido y que probablemente hayáis visto en alguna persona de vuestro entorno, es un patrón que hace aumentar las ondas beta, que son unas frecuencias muy poco profundas, muy caóticas, que hacen que desde el hipocampo no llegue la señal bien a nuestro lóbulo prefrontal, ¿vale? Y este patrón de respiración le dice a nuestro cerebro que tenemos la necesidad de estar activados y de estar en peligro y de estar en alerta porque algo está ocurriendo ahí fuera, ¿vale? Cuando yo me permito con la boca cerrada, tomar inhalaciones profundas de aire por la nariz, llevar el aire bien hacia el estómago y exhalar suavemente por la boca, esto calma a mi cerebro, aumenta esas frecuencias alfa de la calma que me van a poder llevar muchísimo más riego sanguíneo a esta zona de aquí, permitiéndome tomar decisiones muchísimo más estructuradas y afrontar esa incertidumbre aceptando la emoción del miedo, ¿vale? Entonces, respiraciones profundas, pararnos, respirar. Hay un montón de aplicaciones para poder tomar respiraciones profundas y aprender a respirar, ¿vale? El practicar el desenfoque, el ampliar nuestra zona de confort, el permitirnos vivir la vida desde otra perspectiva y, ¿por qué no?, desde aquella que me invita a tener esa persona y que pone en tela de juicio o que tambalea mi propio sistema de creencias, ¿vale? Entonces, ver que hay otras opciones, ver que puedo hacer eso, aunque lleve tiempo escuchando que no y que es peligroso. Permitir el desenfoque me va a hacer ampliar mi zona de confort, ¿vale? El permitirnos conectar con los placeres autoculpables. Tiene un nombre feito, pero realmente es esencial porque vivimos en la exigencia máxima, en el debería, en el tengo que llegar a cumplir eso, ¿no? Y los placeres autoculpables son esos placeres que me permito hacer y conectar en mi día a día y que probablemente cuando los estemos haciendo aparece esa vocecilla de fondo que nos dice que, pues Elena, podías estar haciendo ahora ese informe que tienes pendiente, o podías estar entrenando, o podías estar recogiendo la lavadora, o ya, pero me tengo que permitir, y esto es vital, compensar la balanza para conectar con lo que es justo para mí, ¿no? El símbolo de la justicia es una balanza en equilibrio. Si yo solo tengo obligaciones en mi día a día, si solo me conecto con los debería, yo estoy en desequilibrio. Yo me tengo que permitir conectar con el placer, con el gusto por el gusto, así porque sí, para equilibrar esa balanza. Y esto va a ampliar mi capacidad de afrontamiento para poder gestionar el miedo y afrontar esa situación de incertidumbre. La visualización, es lo que os decía. Hay un montón de estudios que se realizan desde la neurociencia que ponen en conocimiento y demuestran cómo la visualización es la herramienta más potente para activar mi lóbulo frontal y prefrontal, ¿vale? Engañar a nuestro cerebro contándole que hay un final feliz ante eso que tengo por delante, ¿vale? Cuando os encontréis con un reto novedoso, algo que os conecte con el miedo, mi consejo es que
Primero, encontréis un lugar tranquilo en vuestra casa, en vuestro despacho, si estáis en el despacho, un lugar en el que estéis en calma, ¿vale? Y cerréis los ojos y visualicéis con todo lujo de detalles, haciendo que entren los sentidos, esa situación en la que ya conseguisteis vencer un reto que no habíais afrontado antes, ¿vale? Visualizaros como con todo lujo de detalles, cómo estáis, a qué huele el ambiente, cómo es la temperatura. Imaginad y visualizar cómo vuestra postura corporal va acorde, estáis contentos, visualizar una sonrisa en vuestra cara, ¿no? Ver cómo hablabais con las personas, qué emociones son las que os empoderaron en ese momento, ¿vale? Y desde ahí respirad profundamente, haced vuestra esta sensación, anclar esta información sensorial en vuestro hipotálamo, hacedla vuestra y después pasad a visualizar esa situación que no habíais afrontado antes, que tenéis por delante, que es un reto, y visualizar cómo también, con todo lujo de detalles, cuanto más detalle mejor, conseguís afrontar esa situación con éxito, ¿vale? Visualizad cómo lo conseguís, cómo os empoderáis, dejad que entren en juego vuestros sentidos, ¿vale? ¿Qué conseguimos con esto? Con esto lo que conseguimos, nuestro cerebro no es una máquina perfecta, y con esto lo que conseguimos es que se creen registros en nuestro hipocampo de que ya hemos conseguido eso en otra ocasión. Nuestro cerebro, cuando practicamos la visualización y lo hacemos con todo lujo de detalles, no distingue si esa situación la has vivido en la realidad o no. Y se crean registros que te van a permitir tener la información de que, vale, tranquilo o tranquila, esto ya lo hemos hecho antes, ¿vale? También aquí os invitaría a que en ese momento de la noche en el que a lo mejor igual aparecen miedos relacionados con esas cosas que tenemos por delante todos los seres humanos, ¿no? Y aparecen los ¿y si? Puntos suspensivos, lo que sea, ¿vale? Con lo que cada uno conecte, que le digáis a vuestro cerebro, espera, que ya hemos conseguido esto anteriormente, ¿vale? Y volver a conectar con esa visualización en la que afrontáis de forma exitosa y adaptativa ese reto que teníais por delante, ¿vale? También os invitaría a que sigáis el consejo de poneoslo fácil, de entender que cada pequeña acción, por minúscula que parezca, forma parte de un sistema mayor, ¿vale? Una pared no se hace de un único ladrillo, ¿vale? Para afrontar, tiene diferentes, un montón de ladrillos, ¿vale? Para afrontar algunos de los retos bueno, pues de los objetivos que nos planteamos los seres humanos, no podemos ir al todo o nada, ¿no? No podemos morir de éxito, ¿no? Entonces, el ponérmelo fácil, el pensar que esto poquito que estoy haciendo forma parte de ese camino de afrontar este miedo para llegar a ese lugar mejor. Yo me acuerdo cuando aprendí a esquiar, yo no empecé por las pistas rojas, yo empecé por las verdes. No sé vosotros o vosotras, ¿no? Los que sepáis esquiar, pero yo empecé así. Entonces vas avanzando poco a poco, ¿no? Y ese día que estás en la pista verde, que estás ahí en las babies, bueno, pues forma parte de ese aprendizaje y de ese sistema mayor, ¿no? Que es poder bajar por pistas muchísimo más complicadas, ¿no? Esos cambios atómicos, ponérnoslo fácil. La rueda de la vida tiene que ver con ese compartimentar, con ese gran miedo que muchas veces las personas se nos despierta, ese miedo a no ser querido. Y cuando yo hago una circunferencia y la divido en porciones, y veo que a lo mejor igual en el trabajo estoy conectando con una situación X que me está conectando con el miedo porque estoy conectando con la incertidumbre, eso no va a hacer que el resto de porciones de mi vida desaparezcan. Tened esto en cuenta, ¿vale? Y focalizar también vuestra atención para que juegue a vuestro favor. La atención es esa linterna que allá donde posa su haz de luz,
hace que eso exista y todo lo demás permanece oscuro. Si yo focalizo mi atención en mis capacidades, en mis dones, en lo que ya he conseguido en otras ocasiones, en la abundancia, lo tengo mucho más fácil para afrontar ese miedo. Si yo pongo mi atención en la carencia, en lo que me falta, en lo que aún no he aprendido, no he integrado, en no soy suficiente, no soy capaz, me voy a equivocar, una vez me equivoqué, ¿vale? Voy a hacer grande eso. Entonces, que la atención juegue a nuestro favor. Y para bajar también esos niveles de activación que se dan cuando conectamos con emociones tan potentes como el miedo, la naturaleza. Paseos por la naturaleza que me ayudan a calmar, a tomar perspectiva. El otro día tengo una paciente que está en un proceso de, pues, que está conectando mucho con el miedo, ¿no? Porque hay una emoción muy grande que se le genera con respecto a un cambio de verdad muy importante que va a tener en su vida, ¿no? Y yo le aconsejé, digo, date paseos, vete y, ostras, me reconoció, concretamente la semana pasada en consulta, que, ostras, en ese paseo, en ese contacto con la naturaleza, ella se fue a Donosti y estuvo paseando por la playa y tal, o le llegaron un montón de soluciones posibles para poder gestionar esta emoción y afrontar este reto que tiene por delante, ¿no? Así que siempre que también vuestra vida os lo permita, el conectar con la naturaleza para calmar circuitos de recompensa, siempre que podáis hacerlo en contacto con algo potente, mar, montaña, que haya verde, muchísimo, muchísimo mejor fuera de la ciudad, ¿vale? Y hasta aquí mi aportación en esta emoción tan potente con la que conectamos todas las personas. Ha sido un placer, de verdad, poder transmitir este conocimiento y compartirlo con todos vosotras, con todas vosotras, con todos vosotros. No sé si hay dudas, si hay preguntas, si alguien quiere aportar algo. A ver si alguien se anima. Nada, Sí, vale. nada. Si alguien A se mí anima y si no, bueno. yo, bueno, como siempre, ya sabes que no me cuesta hablar, vencí ese miedo hace años. Sí, No, te diré que me ha parecido sí, súper sí. interesante y el decálogo que nos has dejado al final creo que es muy acertado y que, bueno, yo me gusta siempre tomar apuntes o coger alguna idea y me ha gustado Mm, muchísimo sobre poner el foco, ¿no? Lo que dices, focalizar en las capacidades, en lo positivo, en lo que sabes, en lo que conoces, ¿no? Creo que es una buena palanca para enfrentarte a un miedo o, bueno, una palanca que a mí por lo menos me ha parecido interesante de subrayar y de interiorizarla, ¿no? Yo me ha parecido súper interesante, Elena. Por mi parte, muchísimas gracias. No sé si algún qué compañero quiere bien. comentar algo. Nada. Todo, nada. Vale, deciros, ¿no? que tanto de esta formación como de cualquier otra que hagáis o que ya haya existido, ¿vale? Con que os quedéis con dos, tres cosas, Sí. no os abruméis, ¿vale? Porque a veces es como mucha información, queremos abarcarlo todo, oh, tengo que cambiar esto y gestionar el miedo y la alimentación y el deporte y el sueño y quedaros con cuatro cosas así como que os hayan llegado, a ti por ejemplo Natalia, ¿no? Pues la atención, venga, pues voy a tratar de focalizar mi atención. No, no vamos a morir de éxito, vamos a ponernoslo fácil, vamos a ir con cambios pequeñitos, con pequeña información que pueda integrar para ir avanzando, ¿no? Porque muchas veces se nos dicen tantas cosas, hay tanta información que vamos a coger tanto de esta formación como de otras, ¿eh? Venga, eso. Y voy a poner de esas 10 cosas que han dicho, de esas 20 cosas, una o dos en práctica. Genial, genial, ¿vale? Porque si no, activamos la sobreexigencia y entonces la liamos parda, ¿vale? Así que, por fin, poquito a poco, paso a paso, ¿vale? Y entendiendo que todo forma parte de un sistema mayor que seguro vais a conseguir. Tenemos tiempo, vida y oportunidad. Si es que no tenemos que correr, ¿vale? Y esta sociedad nos dice que corramos mucho, así que calma. Cada uno en su desarrollo vital, en su momento vital, sin compararnos con nadie y bueno, afrontando este miedo para traspasar esa puerta y ver que justo cuando abrimos la puerta y traspasamos el umbral, ahí detrás estaba justito lo que necesitábamos conseguir
para nuestra vida en este momento, ¿vale? Un placer, de verdad, un placer y Igualmente, Elena. terminad muy bien el día de hoy, qué gusto, de verdad, terminad muy bien el día de hoy y la semana, que ya estamos aquí a jueves, mañana viernes, con todo el fin de semana por delante, ¿vale? Un placer, de verdad que sí, gracias por vuestra atención y vuestra presencia. Gracias, Elena. A ver si nos vemos el año que viene en algún otro curso, ¿vale? Y nada. Fin de semana. Vale, genial, bueno, Adiós, gracias. un Adiós. abrazo grande para todos. Ay, chao, adiós, chao, chao. Sí, ¿cómo corto esto?